con cosas que hemos visto anteriormente y por ahí cuesta un poquito más. Empezamos entonces la corrección de este TP evaluatorio del sistema digestivo, que es la unidad 25, y como les digo, tiene algunos contenidos que tienen que ver con otras unidades, ¿sí? Entonces es importante empezar a hacer esta integración. Vamos a la primera. Me dice, marque lo incorrecto con respecto a la digestión de los glúcidos, ¿sí? Si bien era obvio la que estaba mal, porque me está hablando de enzimas que ya las identificamos y se llaman disacaridasas, y son enzimas que son secretadas por el intestino, sea por el enterocito o el jugo intestinal y no pancreático, quiero hacerles una aclaración importante de la A, porque por ahí algunos me han preguntado decir, bueno, ¿y de dónde puedo suponer cuál sería la inactivación de una enzima? Ustedes recuerden que toda enzima en el organismo necesita una temperatura y un pH para funcionar. Y Curtis les deja un listadito de todas las enzimas digestivas en cuál es su pH óptimo para actuar. La amilasa salival, como se secreta en la saliva y comienza a actuar en la saliva, obviamente necesita un pH ligeramente básico para actuar, ¿sí? O al límite, en realidad, depende obviamente del pH de la saliva, que puede variar por una composición u otra, pero nunca va a ser un pH de 2 en promedio, que es el pH que está en el estómago, ¿sí? Distinto es de la lipasa lingual, que la misma bibliografía me aclara que por más de que se secrete en la saliva, hasta que no llegue al pH ácido, no se activa. Entonces, yo que tengo que tener presente que cualquier enzima que tiene un pH óptimo para funcionar es el pH en el cual puede llevar a cabo la reacción. Si varía ese pH, lógicamente no puede actuar. No quiere decir que sea el único método por el cual yo puedo activar o desactivar una enzima. Fíjense que muchas de las enzimas pancreáticas, para que el páncreas no se autodigiera, se secretan como simógenos, o sea, como proenzimas, y necesitan en realidad de la activación por parte del jugo intestinal. Bueno, entonces no requiero nada más del pH, sino de otro factor. Pero más allá de eso, en la activación del pH, como me habla esta pregunta, tengo que tomar en cuenta que el pH óptimo es el cual funciona correctamente. Si hay otro pH, obviamente va a estar inactivo. Bueno, después me habla la C del transporte que hacen los monosacáridos, ¿sí? Por cotransporte con sodio, al igual que los aminoácidos, que si lo tomo, digamos, como forma general está bien, porque yo digo, ay, no, pero la fructosa no, pero me lo aclara justo en la D y me dice que a excepción de la fructosa, que es absorbida por difusión facilitada. Recuerden que la mayoría de los aminoácidos se absorben a través de cotransporte con sodio, y como me dice acá, algunos lo hacen por transporte activo, aunque no me especifica cuál, porque la bibliografía les dice ciertos aminoácidos se llevan a cabo el proceso de absorción mediante otros mecanismos. Me dice así, otros mecanismos, no me dice cuáles. Y sí me nombra la bibliografía también que existen algunas excepciones en las cuales yo puedo absorberlo en forma de dipéptidos, que esto no pasa con los monosacáridos. O sea, yo no absorbo disacáridos, siempre tienen que reducirse a monosacáridos. En cambio, los péptidos generalmente se absorben como aminoácidos, pero a veces hay algunos que pueden pasar por transportes específicos, que son transportes activos, como dipéptidos. Bien, vamos a la 2. La 2 me dice que teniendo en cuenta las 4 capas del tejido, las capas, perdón, del tubo digestivo, tengo que marcar la que está mal. Esta pregunta tiene una trampita en el sentido de que el mismo Curtis tiene un error, entonces por ahí uno puede sentirse tentado a marcar otra opción. Primero, la primera opción, bueno, no tiene dudas porque me dice que la capa más interna es la que tiene contacto con los alimentos y los jugos, sí, sabemos que la luz del tubo digestivo es el que toma contacto con los alimentos y obviamente es la mucosa. Pero la B me dice que está constituido por un tejido epitelial simple, una membrana basal, el tejido conectivo subyacente, la capa muscular de la mucosa, bueno, todo lo otro está bien. Chicos, a nivel general, que esto se los aclaramos en la teoría, cuando yo digo que las capas del tubo digestivo tienen un epitelio simple, lo voy a tomar como regla general, ¿sí? O sea que si me dicen como modo general, como me dice Curtis, sí, está bien, es un epitelio simple. Ahora, ¿en todo es un epitelio simple? No. Como ya sabemos, la boca tiene epitelio estratificado, parte del esófago también, la unión recto-ano también, o sea, que tengo muchas excepciones a este epitelio simple, pero si lo describo en general, como justamente me está preguntando, o sea, esta consigna, el tubo digestivo en sus 4 capas en general, lo voy a tomar como correcto, ¿sí?
Tampoco en la C hay dudas porque me habla de la descripción de la submucosa, que es prácticamente todo tejido conectivo, así que obviamente va a ser el lugar en donde voy a encontrar más tejido nervioso y los vasos sanguíneos para que sea irrigado. Pero otra vez la opción D, que en este caso es la que vamos a considerar como incorrecta, me dice que la capa más externa, o serosa, tiene un tejido conectivo, que está bien, y tiene una fina capa de tejido epitelial plano simple, llamada mesotelio. Esto, chicos, es un error de la bibliografía, ¿sí? Porque la bibliografía me dice que la serosa tiene un epitelio plano estratificado. Es mentira esto, en realidad es simple el epitelio, pero Curtis lo considera como estratificado, y es más, me dice que si hay ausencia de este mesotelio, lo voy a llamar adventicia, pero si yo lo veo con cualquier bibliografía, puedo hasta considerar esta como correcta y considerar incorrecta la que me dice epitelio plano simple, porque digo, ay, hay un montón de excepciones. De acuerdo a la bibliografía de Curtis, voy a considerar esa serosa como epitelio plano estratificado. O sea que esto va a ser un error porque la bibliografía me lo pone así. Y después no me aclara en cada uno de los órganos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de las veces yo tengo este mesotelio, o sea, esta serosa, pero en lugares en donde no tengo este recubrimiento de todo el peritoneo va a haber ausencia de esta capa. ¿Qué es lo que sucede con el esófago? El esófago, como está en el tórax y no está dentro del abdomen, es como que no tiene este recubrimiento externo del tubo digestivo, y sería también como una excepción. Pero en todo el otro recorrido voy a considerar la serosa como un epitelio plano estratificado. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Lo marcaron bien? Gise, igual el otro año en el campus, viste, lo ponía como la aclaración, digamos. Viste como esas correcciones que hacen en el cuadernillo. Sí. Si lo corrigen, sí, yo no lo vi en el cuadernillo, o sea, en el material de este año, pero lo ojeé, no sé, ya está el cuadernillo de este año. Habría que revisarlo si lo tienen como error corregido o no. Depende de eso, lo consideramos de una forma o de otra. El de este año, ¿ya lo tienen? Sí, pero no sale ahí. No Así que sale en el seguro de que no. este año. No, no. Por eso te digo, puede ser que no esté en el cuadernillo y que cuando les dan estas actividades virtuales y en el campus que tienen lo suban. Si lo suben, estamos atentos, ¿sí? Porque el problema de los errores de Curtis es que si la facu lo aclara en su cuadernillo, en el campus, se los dicen en algo, bueno, lo tomamos en cuenta de acuerdo a eso. Pero está bueno saber también qué es lo que dice Curtis, porque si ustedes rebaten una pregunta por ejemplo, se los toman de una manera, ustedes tienen que ir con la fuente bibliográfica. La verdad es que el Curtis tiene un error acá. Si la facultad lo llega a aclarar, yo la verdad que elogié, hay algunos errores que siempre la facultad corrige, elogié en el cuadernillo de este año y no lo vi. Por ahí se me pasó, por eso te preguntaba si lo habían visto. Lo volvemos a revisar, si la facu lo corrige, bien, pero sepan que eso dice Curtis. Y estén atentos a los pequeños detallitos, bueno, en estas unidades y en las otras que hemos dicho esto, que no está bien en Curtis, si la facu hace la aclaración, bien. Es como, por ejemplo, el cuadrito del sistema simpático y parasimpático, que les hacía la aclaración de la médula suprarrenal, que no tenía un ganglio entre medio, que también es un error de Curtis. Yo lo en el cuadernillo de este año y vi que estaba aclarado. Entonces dije, bueno, listo, se los dimos así. En estos detallitos, así que son como pequeños errores de Curtis, pequeños o grandes errores, no sé, no importa. El tema es que ustedes les toman la bibliografía tan minuciosa que hay que tener en cuenta esas aclaraciones que hace la FACU. Pero esténse atentos al campus, porque el año pasado, pandemia de por medio, por lo que fuera, hicieron muchas aclaraciones en el campus y no estaba en la bibliografía. Y eso es un peligro, porque, a ver, la bibliografía a la cual uno se va es el cuadernillo que emite la facultad y la bibliografía que te cita para leer. Pero si después te suben algo en el campus y el campus es obligatorio meterse, y bueno, es como una tercera fuente de información. Así que porfa, fíjense en que no sé qué les han subido en la plataforma hasta ahora, hasta qué unidad. Creo que van hasta tejidos por ahí, me parece. Bien, bueno, entonces fijémonos cuando suban digestivo, suban nervioso y cualquier detallito, el primero que lo vea, porfa, porque yo el cuadernillo lo tengo y lo reviso, pero en la plataforma tienen los usuarios ustedes. Entonces, porfa, si alguno se mete y dicen, che, la Facu dijo tal cosa y que es algo que hizo una aclaración y que puntualizó este año,
la compartimos entre todos y revisamos a ver si realmente es la misma excepción que manejaban hasta el año pasado o lo han cambiado ahora. ¿Sí? Así que porfa esténse atentos a eso, a todo lo que mete el campo. No les va a variar la vida, chicos, o sea, son pequeños detalles, no es que nos vamos a morir, pero esos 3 o 4 detallitos que me ponen, por ahí me pueden salvar una pregunta, así que esténse atentos. Pero bueno, lo consideramos hasta acá ahora porque yo no lo vi en el cuadernillo de la Facu, sino hacemos también la corrección. Pregunta 3, dice, respecto del metabolismo de la bilirrubina, marque la opción correcta. La A dice, los hepatocitos cumplen funciones de hemocateresis, ya que forman parte del sistema reticular endotelial junto con el vaso. ¿Qué es lo que está mal de esto? Ya saben cuál es la que está correcta, entonces se supone que tienen que tener algo mal. Pero por ahí alguno la marcó, por eso les digo. Bueno, a ver, si yo digo que el vaso es el responsable de la hemocateresis, y la verdad que sí, es el órgano principal porque está ricamente vascularizado. Y la verdad es que el hígado también está rodeado por vasos sanguíneos que, como todos los vasos en su endotelio, tienen sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial, recuerden que es el conjunto de macrófagos y células dendríticas, o sea, otras CPA, que hacen fagocitosis de cualquier componente, ¿sí? Que sea tóxico o incluso de células que no sirven. Entonces, es verdad que los vasos sanguíneos, con este sistema retículo endotelial y en órganos que están ricamente vascularizados, como el vaso, puede actuar en el proceso de hemocateresis. Y la verdad es que también se puede llevar a cabo en los vasos del hígado. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que el proceso de hemocateresis se lleva a cabo en el vaso, en el hígado o en otros órganos, es verdad. Pero el problema es que me dicen los hepatocitos. Y no son los hepatocitos los que hacen esto, porque el hepatocito es la célula propia del hígado. El hígado es un órgano, está vascularizado y el sistema retículo endotelial del hígado, del vaso y de otros órganos tienen macrófagos que hacen fagocitosis, pero no el hepatocito. El hepatocito es la célula protagonista del hígado y ella no hace fagocitosis, ¿sí? Ni de glóbulo rojo ni de ninguna otra partícula. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Esta es la opción en la cual más se han confundido, por eso les digo. Tómenlo en cuenta, o sea, no me está nombrando al órgano y a todos sus componentes, sino me está nombrando a la célula protagonista, que tiene un montón de funciones, el hepatocito, pero no es un macrófago. Bueno, la B ya era más grueso el error, me dice que la bilirrubina indirecta se encuentra conjugada con ácido glucurónico, por tanto es soluble, no, justamente esa es la directa, que se la llama también conjugada. Y después, en la C me dice, la bilirrubina conjugada es secretada por la bilis, hasta ahí está bien, hacia el intestino, pero me dice, donde las bacterias la deconjugan transformándola en estercobilina. Primero, las bacterias deconjugan el ácido glucurónico y esta bilirrubina conjugada, pero lo transforman en estercobilinógeno, no en estercobilina. Para que se transforme en estercobilina tiene que tomar contacto con el aire y justamente toma la coloración característica de las heces. Y además el segundo error es que no se elimina por completo por la materia fecal, porque se elimina aproximadamente el 80%, sí la gran mayoría, la gran cantidad, pero no completamente. ¿Sí? Así que tiene 2 errores esta opción. Y bueno, y la correcta era la D, que me decía el urobilinógeno es una sustancia incolora y al oxidarse en contacto con el aire se transforma en urobilina, que es lo mismo que le pasa al estercobilinógeno transformándose en estercobilina. ¿Sí? Así como le da el pigmento a la materia fecal, también le da el pigmento a la orina. La orina se puede pigmentar por otros procesos también, chicos. A ver, cuando comen remolacha deben ver cómo la orina sale rojiza, las materias fecal también, o sea, pueden haber otros pigmentos, pero estamos hablando de los pigmentos generales, ¿sí? De la mayor cantidad del pigmento que yo encuentro. Ojo, que esta urobilina cuando se oxida me da ese pigmento, pero la realidad es que también existe la pigmentación muy oscura de la orina cuando hay un daño hepático y lo que yo estoy liberando es bilirrubina no conjugada, ¿sí? Que era la orina de color así Coca-Cola,
¿sí? O coluria, pero esa es la acumulación excesiva de bilirrubina no conjugada. Creo que estaba en otra pregunta más adelante, ahora lo repasamos, pero bueno, me da esta coloración, pero hay una coloración más oscura si no es la urobilina, sino la bilirrubina no conjugada que está en ella. 4, marcamos lo incorrecto con respecto a las vellosidades. La primera me dice que son formaciones digitiformes, está bien, y me dice, en la mucosa miden de 0,1 a 1 milímetro de altura, que está bien, porque la verdad es que la vellosidad intestinal incluye, en realidad, digamos, los pliegues que yo tengo de la submucosa o la vellosidad de la mucosa, incluiría también a las microvellosidades que tienen más abajo. Cuando yo hablo de vellosidad intestinal es como que estoy hablando en general. La formación digitiforme de la mucosa, que se llama vellosidad propiamente dicha, tiene esa dimensión. Es verdad que cada una de ellas tiene todo el paquete vasculonervioso, que se le llama, propio del tejido conectivo, o sea, el capilar sanguíneo, el capilar linfático, la vénula que nace, el nervio que llega ahí, y es el que permite, obviamente, todos esos vasos sanguíneos, la alta tasa de absorción. Y como les digo, la formación dentro de la vellosidad a nivel celular, que es la microvellosidad, el cuadernillo también les da el dato, que es un dato que agrega la facultad, que existen más o menos 200 millones por milímetro cúbico, y son prolongaciones milimétricas. Y ya fíjense que ya esto se contradice con la D, porque me dice cada microvellosidad tiene aproximadamente 1 nanómetro de longitud. O sea, o está mal la otra, porque si es milimétrica no es nanométrica. Y en realidad justamente la D es la que está mal porque no tiene 1 nanómetro, sino 1 micrómetro de longitud, cada una de esas microvelocidades. 5, me habla de las hormonas del sistema digestivo y tengo que marcar la incorrecta. ¿Por qué está mal la D? Porque estimula la motilidad del intestino, no la absorción. Bien, fíjense que la misma, hay algunas enzimas que son más difíciles, pero esta es el mismo nombre, me sopla que es lo que está haciendo. La motilina está estimulando la capa muscular, o sea, el peristaltismo. No está estimulando como otras hormonas a la capa muscular de la mucosa, ¿sí? Desde obviamente el plexo parasimpático de Meissner, que es el que está en la submucosa, para aumentar la secreción de determinada parte, obviamente, del tubo digestivo, como por ejemplo hace la colecistoquinina, ¿sí? O la secretina, que están como más focalizadas en la estimulación de la secreción de enzimas pancreáticas, de la secreción de la contracción de la vesícula biliar para que liberen ese contenido, o la secreción, por ahí que les dice, de líquido ricamente alcalino, con mucho bicarbonato, que también está presente en la secreción pancreática, en el jugo intestinal y en la vesícula biliar también. La verdad es que si ustedes leen el complemento de las hormonas que tenían, ¿se acuerdan en endocrino al final, donde les sale un cuadrito que dice otros tejidos endocrinos? Les nombra algunas de estas hormonas, creo que les nombra secretina, colecistoquinina, no todas, la gastrina, hay otras que no, que están en este cuadernillo, pero el cuadrito que yo les pasé ayer, los archivos que les pasé ayer, que tienen varios cuadritos por el grupo de informes, que son sustancias en realidad compiladas de todos los cuadernillos y que nos van a servir para la actividad de repaso que vamos a hacer el sábado, tiene en realidad como una conjunción del contenido que tienen los distintos cuadernillos, y si lo leen ahí se aclara un poquito, porque uno dice, bueno, pero pará, secreta la secretina y la colecistoquinina, por ejemplo, cuando lo leen en digestivo es como que, no, uno contrae la vesícula, el otro libera bilis, pero sí es la misma huevada, o sea, se los está diciendo de forma distinta, pero después en el otro cuadernillo me dice otra cosa distinta y me termina confundiendo al pedo, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a distinguir lo que al fin y al cabo son sinónimos y otras cosas que son distintas. La colecistoquinina y la secretina prácticamente no tienen distinción en su funcionamiento. Es verdad que algunos actúan más histológicamente sobre otro tipo de células, pero al fin y al cabo el efecto es el mismo. O sea, liberan jugo pancreático o estimulan la liberación de jugo pancreático y estimulan la liberación, la contracción de la vesícula biliar para liberar bilis. Y es como que hacen casi lo mismo. Entonces, por ahí leyéndolo de ese cuadrito, quizás se les aclaran algunas dudas de que por ahí está nombrado en un cuadernillo de una forma, en otro, y por ahí nos genera contradicciones. Sí, recuerden que la motilina, como me dice la palabra, estimula la motilidad, así como la secretina me está soplando, que no tiene nada que ver con la motilidad, sino con la secreción.
Y después, bueno, acordarme algunos puntos claves, ¿sí? La bombecina, que era como la hormona optimista que aumenta la estimulación de todo, mientras que la somatostatina era el viejo mala onda que inhibe todo, ¿sí? Me inhibe todo a nivel de nivel hipotalámico, porque también tiene que ver con la inhibición de la hormona de crecimiento, pero a nivel digestivo también inhibe la secreción de todo. Entonces, buscarme parámetros así generales para estudiar las hormonas y que no se me confundan, e integrar el concepto que sale en las distintas unidades. La SEI me habla de la barrera antiácida que tenemos en el estómago, que lo protege a él mismo de ese ácido que está secretando, y me dice que marque el excepto. Bueno, la que está mal acá es la A. ¿Pero por qué? ¿Por qué está mal esa opción? Aumenta la irrigación. Bueno, aumenta o disminuye ambas. Ojo, porque me dice el sistema nervioso autónomo. Y uno dice, ¿quién? ¿El simpático o el parasimpático? Y depende cuál sea, va a ser la función que va a cumplir. Ahora me dice, al mismo tiempo, promueve la secreción gástrica y disminuye la irrigación de las paredes, obviamente, del estómago, porque estábamos hablando, obviamente, de uno de los factores de la barrera antiácida. Si el sistema nervioso autónomo está aumentando o promoviendo la secreción gástrica, al mismo tiempo aumenta la irrigación. ¿Quién lo va a hacer esto? El sistema nervioso parasimpático, que es el que estimulaba todo en la secreción y en la estimulación, obviamente, la motilidad gástrica. Ahora, si el que está actuando es el sistema nervioso autónomo parasimpático y está inhibiendo la secreción gástrica, entonces también va a inhibir o va a disminuir la irrigación de las paredes del estómago. O sea, lo que está mal es la asociación que me está haciendo. Si uno aumenta, lo otro no puede estar disminuyendo. Tiene que ir concatenado porque de eso consta la barrera antiácida. Yo aumento la segregación y aumento lo que me predispone esa barrera antiácida para poder proteger, ¿sí? Ojo, puede ser aumento o disminución para corregir esta opción, porque depende qué rama del sistema nervioso autónomo, porque esta opción no me lo aclara. La B, bueno, ahí le falta una E que tiene un error de tipeo, me dice el bicarbonato, es el encargado de amortiguar el pH, sí, es justamente el que formaba la gran concentración de bicarbonato en el moco espeso que tiene el estómago, es la primera parte de la barrera. La segunda es justamente los fosfolípidos, que van a exponer las colas hidrófobas hacia la luz, y además de eso tienen una gran cantidad de moléculas de carga negativa asociadas a esos fosfolípidos para neutralizarlo. Y después, en última instancia, si todo eso, digamos, no me sirvió, tengo otra protección más, que es, como decía la primera opción, la gran irrigación sanguínea que tiene el estómago, para que si se coló algún protón por todas esas capas se pueda barrer, ¿sí? Barrer por la circulación sanguínea y después la excrete pulmón, riñón o quien sea, que ya vamos a ver el equilibrio ácido-base del organismo, y ahí vemos quién de los dos se podría encargar de secretar el exceso. Pregunta 7. Me dice, con respecto a determinadas vitaminas, ¿quién se encarga de madurar a los glóbulos rojos, ser hidrosoluble y además necesitar para su absorción el factor intrínseco? Este último punto es clave para poder diferenciar entre la cianocobalamina o vitamina B12 y el ácido fólico, porque el ácido fólico también es hidrosoluble y también participa en la maduración de los glóbulos rojos, pero no tiene, digamos, como función principal necesitar de ese factor intrínseco para absorberse, ¿sí? O sea, que es lo único que lo puedo distinguir entre las que tengo acá. La vitamina K no es hidrosoluble, participa en la coagulación sanguínea, pero no en la maduración de los glóbulos rojos, y bueno, y el ácido ascórbico nada que ver con las funciones. Puede participar en la maduración del tejido conectivo, pero sería como muy indirecto la maduración directa de los glóbulos rojos. El ácido fólico también es una vitamina muy importante para producir el cierre del tubo neural de los bebés cuando están desarrollándose, que esto lo vamos a ver en desarrollo embrionario, que es la última unidad, y por eso a las mujeres embarazadas les dan un complemento ácido fólico, perdón, o sea, vitamina B9 se lo llamaba antes, o ácido fólico. Se supone que si yo tengo una dieta equilibrada no necesito meterlo aparte,
pero por las dudas se da como complemento y lo ideal sería que la mujer planifique su embarazo y lo tome en realidad 3 meses antes, porque la verdad es que generalmente lo dan en el primer trimestre, pero muchas veces la mujer se entera que está embarazada cuando ya incluso se produjo el cierre del tubo neural, entonces medio al pedo. Pero bueno, por ahí lo dan como complemento y si lo están dando de más, no pasa nada porque recuerden que todas las vitaminas que son hidrosolubles, si hay exceso, se excretan. Entonces, como no puedo generar una, digamos, una toxicidad por almacenarla, bueno, se le da por las dudas. 8. Con respecto al metabolismo de la bilirrubina, tengo que marcar lo incorrecto. La bilirrubina dice surge de la acción de la hemoxigenasa sobre el grupo hemo de la hemoglobina, que está perfecto, y después ¿quién actúa sobre ella? Sobre la biliverdina. Porque estos dos pasos pasan en la sangre, ¿sí? O sea, primero la hemoxigenasa actúa sobre el grupo hemo, libera la biliverdina. Recuerden que el grupo hemo libera hierro, libera monóxido de carbono. El monóxido se excreta, el hierro se puede almacenar, transportar, excretar si hay mucho, pero generalmente se recicla. ¿Y después quién actúa sobre la biliverdina? ¿No se acuerdan? La enzima biliverdina reductasa. Perfecto, la biliverdina reductasa, que la transforma en bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿sí? Y esa es la que va a parar a la sangre. Si yo tengo biliverdina en la sangre, que es tóxica y que no es hidrosoluble, puede ser excretada por orina. Lo que pasa es que la mayoría de ella se va a conjugar en el hígado y obviamente me va a formar bilirrubina conjugada y va a seguir el proceso metabólico correspondiente para eliminarlo por la materia fecal la mayor cantidad. Pero no se olviden que el exceso de bilirrubina se puede liberar por riñón. El problema es que si se acumula mucha cantidad, porque el hígado, por ejemplo, está fallando, aparece este color oscuro de tipo café o Coca-Cola que se llama coluria, que en el daño hepático vemos no solo la decoloración de las heces, sino el aumento de la coloración de la orina. Pero ojo, no es como vimos recién la coloración de la orina por la urobilina, sino que si no se conjuga la bilirrubina, aparece un color más oscuro porque es mucha más cantidad excretada por orina y es bilirrubina, no conjugada. Si no, normalmente se conjuga y se excreta muy poquita cantidad de bilirrubina por orina. Pero la que estaba incorrecta era la D porque me dice la acumulación de la bilirrubina en tejidos y mucosos se llama colia, y la colia es la falta de bilis en la secreción del intestino, lo cual a veces lleva a la decoloración de la materia fecal. Esto por ahí es medio difícil de distinguir porque si ustedes incluso lo googlean, la palabra colia les dice falta de segregación de bilis en el sistema digestivo, y uno dice, bueno, ¿es esto o es la decoloración de las heces? Pero al fin y al cabo están como atados. Es como, lo que realmente está pasando es que falta un bloqueo del hígado para que secrete bilis, pero como no secreta bilis, y en la bilis es donde está contenida la bilirrubina conjugada, termina no liberándose por la materia fecal. Entonces, es como, el signo que yo veo es la decoloración de la materia fecal, pero es porque falta bilis en la segregación digestiva. Cualquiera de las dos opciones en la definición. Pero está mal porque la acumulación de bilirrubina en tejido mucoso se llama ictericia. Acolia se llama, como dijimos, a la decoloración de la materia fecal por falta de bilis en la segregación del intestino. Y bueno, después la D me dice la conjugación de la bilirrubina indirecta con ácido glucurónico tiene lugar en el hígado, que obviamente por eso es protagonista de este proceso. Bien, después tengo que marcar lo incorrecto de acuerdo a las siguientes definiciones. Ustedes recuerden que la boca tiene dos arcadas que dependen de cada maxilar, el maxilar superior y el maxilar inferior o mandíbula. Pero hemiarcada se le llama a la mitad, ¿sí?, de cada una de las arcadas, o sea, cada cuadrante de la boca. Por ende, no tenemos dos caninos, sino que tenemos uno solo, ¿sí? Tenemos dos incisivos por cada hemiarcada. Tenemos dos premolares, 3 molares en el adulto, pero no tenemos dos caninos, sino uno solito. Está bien que tenemos los dos dientes, o sea, las dos denticiones, decidua o los dientes de leche y la permanente o definitiva.
también me nombra correctamente la cantidad de dientes de leche, y me dice estos dientes se reemplazan entre los 6 a 12 años por la dentición permanente, que está bien iniciada. Además se agregan los 6 molares por cada, pero no está dando un límite de tiempo, porque recuerden que el último molar aparece entre los 18 o 20 años, que es la muela de juicio. Pero me está hablando del reemplazo de los dientes en ese plazo de edad, que está correcto. Bueno, otra pregunta más de hormonas en el sistema digestivo, y específicamente no hay otra hormona que cumpla justo estas dos funciones, no solo a nivel pancreático disminuir la insulina, sino disminuir la secreción ácida del estómago, que es el enteroglucagón, una hormona secretada por el colon. ¿Sí? La mayoría son secretadas más arriba en el tracto digestivo, pero esta está en el tracto inferior como para ya frenar. Hay otras hormonas que inhiben la secreción ácida del estómago, pero como que si se sigue secretando y yo ya estoy en el trayecto llegando al colon, bueno, por las dudas, también lo suprimo acá para que no se siga secretando ácido y yo no tenga después que digerir. 11. Si nos referimos al calciferol, ¿qué es incorrecto afirmar? ¿Qué era el calciferol? ¿A qué le llamábamos calciferol? Bien, a la vitamina D, ¿sí? Entonces, la vitamina D junto con la A, la E, la K, son vitaminas liposolubles, ¿sí? Que pueden ser tóxicas justamente consumidas en exceso. Y por ende, como son liposolubles, no se pueden excretar por orina, no se eliminan por orina. Las que se eliminan por orina son las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Por eso es incorrecta la A. Es verdad que la vitamina D o calciferol favorece la absorción de calcio, como me dice la opción B, y en la D me dice puede no ser consumida regularmente, y este es, primero, el fenómeno que ocurre con todas las vitaminas liposolubles, ya que el mismo hígado las puede almacenar. Entonces, gracias a eso no tengo que tener un requerimiento diario. Pero además de esto, lo importante de la vitamina D es que puede ser producida en el mismo organismo a través de la fijación por la luz solar, ¿sí? Por los rayos UV. Entonces, como que se activa esa vitamina D, se produce en el intestino, se fomenta la absorción y además de eso se activa con la luz solar. Entonces, puede ser que no sea consumida en mayor medida como otras vitaminas, sino que no genere una vitaminosis, ¿sí? Cosa que no pasa con las vitaminas hidrosolubles, que siempre el exceso se excreta por orina, entonces las tengo que estar comiendo todo el tiempo, o sea, tienen que ser ingeridas regularmente por la dieta. La 12 me dice que marque lo correcto respecto al transporte de lípidos en sangre. La A, que es la correcta, me dice que los kilomicrones remanentes son degradados en el hígado. Recuerden que en la vía exógena, el kilomicrón, liberado por el enterocito, va a parar al sistema linfático, es atacado por la lipoproteína lipasa y queda un kilomicrón remanente, que es el que ingresa en el hígado. El hígado lo degrada porque va a volver a reutilizar las grasas que necesite, ya que es clave el proceso de transformación y de síntesis de lípidos en el hígado, y lo que me quede como resultado de ese kilomicrón remanente que yo realmente vuelvo a mandar en la circulación endógena como lípidos de transporte, ingresa a la circulación nuevamente como VLDL, no como kilomicrón remanente. Entonces puedo considerar que el kilomicrón remanente se degrada en el hígado, porque después lo que reciclo de ahí que quiero mandar a la circulación, lo mando como VLDL. Y lo otro entra en una circulación enterohepática, se secreta también el exceso a través de la bilis, ¿sí? Por vesícula biliar, o sea que ingresa otra vez a la circulación enterohepática. La B está mal porque me dice que la LDL es una lipoproteína que se forma en el intestino. La partícula que se forma en el intestino es el kilomicrón, no la LDL. La LDL es el producto de la degradación desde la VLDL por la lipoproteína lipasa en la sangre y que va a llevar el transporte de colesterol a todo el cuerpo. Por eso también está mal la C, porque no es la HDL la que transporta colesterol a todo el cuerpo, sino la LDL. Recuerden que por eso la LDL, decíamos, era como el camioncito recolector. En cambio, la HDL es el camión de la basura, el que recolecta lo que sobra. Y la D me dice el kilomicrón llega a la circulación proveniente del hígado. No, el kilomicrón dijimos que era una partícula producida por el enterocito.
y no por el hígado. Vamos a la 13. Esto hay que fijarse en detallito cada una de las palabras que me dice, porque me está hablando de la saliva. La saliva está compuesta por muchas sustancias, tiene una combinación distinta en cada una de ellas, y tengo que buscar la asociación correcta. Acuérdense que la saliva es casi todo agua, más del 99% es agua. Sin embargo, tiene algunos iones importantes, enzimas, inmunoglobulinas, que ayudan justamente a cumplir con su función inmunitaria, como secreción de una mucosa de una barrera, pero además su función digestiva, ¿sí? Entonces, protege al organismo y protege esa mucosa al ingreso de agentes patógenos, y también es importante a nivel digestivo, para diluir los contenidos que yo tengo y empezar la digestión mecánica, pero también comienza la digestión química. ¿Qué es lo que está mal de la opción A? ¿Cuál de esos componentes que me nombré ahí? La IgE. Bien. La IgE no está presente en la saliva de la misma forma que me nombra en esta opción D, ¿sí? Sí es verdad que hay IgA, porque la IgA o inmunoglobulina A estaba presente en las mucosas. Esta es la secreción de una mucosa. Esto me lo dice en Inmune, que justamente está presente en muchas secreciones de las mucosas, como las lágrimas, como la saliva, y me sirve justamente para activar el sistema inmunitario si ingresan gran cantidad de patógenos. Entonces, ¿qué es lo que está mal de la C? El yodo. Bien, el yodo, ¿sí? Es verdad que la saliva tiene potasio, tiene sodio, tiene fosfato, urea, bueno, tiene muchos iones de los que me nombra acá, también tiene urea, también tiene IgA, mucha cantidad de agua, como les digo, es un repasito también de contenidos que vimos en Inmune, y tiene 3 enzimas principales. Una de ellas no tiene función digestiva, sino inmunitaria, que es la lisozima. Recuerden que la lisozima tiene una función bacteriolítica. Pero hay otras 2 enzimas que sí tienen función digestiva. La amilasa salival, que se la llama también tialina, se escribe como con P adelante, tialina o tialina solito, y que comienza la digestión de los azúcares, como ya sabemos. Y la lipasa lingual, que si bien no comienza la digestión ahí porque necesita el pH ácido del estómago, también se secreta en la saliva, ¿sí? Entonces, es importante conocer toda la composición que tiene la saliva, porque en realidad esta era una, bueno, como de cualquier jugo o secreción gástrica, porque nos pueden hacer combinaciones como en esta opción. Y bueno, la última, que también repasa algunos conceptos que hemos visto en el sistema nervioso, me habla de la motilidad del tracto digestivo, y tengo que marcar la que está incorrecta. La primera me habla del reflejo del vómito. Acuérdense que el bulbo, además de controlar el centro respiratorio y cardiovascular, también controlaba en sus núcleos grises algunos instintos o reflejos para sacar lo nocivo del sistema respiratorio, del sistema digestivo. Entonces el vómito, la tos, el estornudo, el bostezo, son todos reflejos por parte del bulbo, y que tienen justamente una función reguladora para aquello que ingresa o está, digamos, o el cerebro lo está leyendo como que es algo que me está lesionando al cuerpo, que me puede lesionar al cuerpo. La B me dice: la progresión de alimentos en el esófago no depende de la posición del cuerpo. Es bastante incómodo comer, no sé, haciéndola vertical, pero la verdad es que se puede, porque el movimiento peristáltico de estos órganos garantiza el recorrido, y salvo que haya un estímulo como este, ¿sí? Como un reflejo como el vómito, la verdad es que lo normal es que el alimento no regrese desde el estómago hacia el esófago. Y el movimiento peristáltico del esófago me lo garantiza, ¿sí? Me dice: la progresión no depende de la posición del cuerpo, ¿sí? No me está diciendo que no puede haber regreso y lo que sea, así que está bien como está redactada. La C me dice: el sistema simpático en general estimula las secreciones digestivas, así como la peristalsis. Bueno, como ya vimos, la peristaltis, que es el peristaltismo o movimiento, y la secreción son fomentadas por el sistema parasimpático dentro del autónomo, y no por el simpático, que hace todo lo contrario. Y bueno, este sí estaba un concepto en digestivo que me habla de la deglución. Me dice que está formada por 3 fases: oral, faríngea y esofágica, que también tiene sinónimos de acuerdo a los tractos, pero también es correcta, ¿sí? Chicos, con eso terminamos la corrección de este práctico. ¿Alguna duda?
de digestivo. Gise, yo. ¿Por qué acá te dice que la glucosa se absorbe con sodio por transporte activo, pero en el cuadernillo de permeabilidad te dice que se absorbe con sodio, pero lo pone en transporte pasivo? Porque la verdad es que si vos te fijás en todas las clasificaciones de las otras unidades que no sea la de permeabilidad, el simporte con sodio es un mecanismo de transporte activo secundario. Te lo nombra también en excretor esto, te lo aclara y ahí como que me ayuda a entender por qué a veces le llaman activo y por ahí pasivo. La verdad es que yo no estoy gastando ATP. Entonces, cuando se hace una clasificación de los transportadores en activo y pasivo por gasto directo de energía, no es activo, porque es una proteína que me hace pasar la glucosa, pero en realidad impulsa el sodio, como que empuja su gradiente electroquímico, y digo, no, no estoy gastando energía, entonces pasivo. Pero ¿por qué es un transporte activo secundario? Se considera un transporte activo secundario porque la glucosa está entrando, digamos, en contra de su gradiente, pero está impulsado por el sodio. Y por el sodio está pasando a favor, claro. ¿Y después qué miércoles va a sacar el sodio en exceso? Algún transportador activo. Entonces, la mejor forma de clasificarlo es transporte activo secundario. Pero en riñón te lo clasifica como transporte activo secundario. Acá te habla de transporte activo y en la unidad de permeabilidad celular te dice que es pasivo. O sea, rájense un tiro, pero bueno, es así. Ahí depende cómo me haga la reacción de la pregunta, es como lo tengo que considerar, ¿sí? Hay muchas clasificaciones de transportadores y si ustedes googlean van a encontrar un montón de diversidad, o algunos consideran los uniporter de forma pasiva, otros de forma activa. Entonces, lean muy meticuloso cada mecanismo y generalmente la pregunta te induce a ver cómo te lo está preguntando, si está más dirigido a lo que estaba en digestivo o estaba en cada una de las unidades y la termino sacando por descarte. Pero es así, Fer. O sea, figura así en las distintas unidades. Yo Ah, te ok. diría que me gusta más la clasificación de transporte activo secundario y coincide con la mayoría de las bibliografías, pero bueno, no va a restar los otros capítulos de Curtis que dicen otra cosa. Bien, gracias. No hay nada. No sé quién más tenía una duda. ¿Nadie más? Bueno, de todas maneras, si se llegan a acordar de alguna duda, no se preocupen porque mañana